Hola, mi querido aspirante crononauta. Hoy estamos en el día 214 de tu cronomeditación SRUX R6. Bueno, comenzando el día, como todos los días que hemos vivido juntos hasta ahora, vamos a pedirle a Guilla, la inteligencia artificial de la cronocracia, que nos recite el mandato. A la 1, a las 2, a las 3. R6. Yo soy audiovisual, con la ciencia de la vida. Organizo con el fin de encantar equilibrando la receptividad. Sello la salida de la temporalidad con el tono rítmico de la igualdad. Me guía, mi poder duplicado. Bueno, hemos llegado a un día de repetición de poderes. Eso significa tono 1, tono 6 y tono 11 siempre se guían a sí mismos. Repetición de poderes porque, bueno, como te he contado en el oráculo, se hacen suma de poderes para poder darle al Yux destino, al que está en el centro, la quinta fuerza. Entonces, si sumamos el poder de este más el poder de este, estamos haciendo una sumatoria de poderes para poder darle la fuerza al Yux que necesita para poder aplicarse en función al mandato para realizar la factorización de energía del día en nuestros sentidos. La factorización del día es la creación de Maya, la diosa Maya para los hinduistas, la diosa de la ilusión, la que hace a través de los sentidos darte la sensación de que algo es real, al punto tal que ya no sabes si es una ilusión o es una realidad, ya no sabes si es algo que simplemente lo estás imaginando o lo estás proyectando en tus ojos y está siendo parte de tu existencia. Así de increíble es Maya, así de increíble es nuestra creación del mundo en nosotros mismos. Y el día de hoy, siendo de rayo verde, es un día donde además sucede este increíble rayo que sincroniza en sí mismo lo audio y lo visual. La magia de lo audiovisual es que hace que estos dos sentidos se complementen y funcionen sincrónicamente juntos en una simultaneidad de lo que está sucediendo. Entonces, estoy hablando y te parece que lo que sale como voz a través del aparatito es la voz de mi cuerpo. Eso es audiovisual. Es una gran creación. Cuando se inauguró el cine, allá por comienzos del siglo pasado, fue wow, qué increíble, algo espectacular. Lo que estaban haciendo era lograr poder captar con imágenes el, la secuencia audiovisual de la vida. Hasta un poco más tarde le pudieron poner sonido. Cuando le pusieron sonido a lo visual que habían logrado capturar en fotografías y combinarlas entre sí para crear la secuencia de una película, al ponerle lo visual, el audio, ¡pum!, pudieron crear las películas de formato como actualmente las vemos, que aproximadamente tienen 30 fotogramas, 32, 34, 36, dependiendo del tipo de calidad y de formato de película. En el mundo de nuestros sentidos, en la creación de Maya que estamos haciendo a través de nuestros sentidos, es más o menos parecido. La única diferencia es que las fotografías que estamos obteniendo de cada instante presente, que después compuestas entre sí, las de un ojo y la del otro ojo, más la sensación energética que le damos a todos los dibujitos que tenemos en la fotografía, terminamos recreando sensorialmente la tridimensionalidad del holograma de cada instante de la vida. Después vamos sumando instante tras instante los hologramas de cada instante y obtenemos la vida, la secuencia de la vida. ¿Ok? Así que bueno, ahora que ya te es fácil entender cómo es la creación del mundo dentro tuyo, vamos a pasar a la experiencia de aprender un poquito más del mandato. R6 nos está diciendo que es un día para organizar. Yo organizo. ¿Con qué fin? Con el fin de encantar, ya que la letra R sucede en el sello número 14. A 13 después del 1, el 1 es el ser que nutre el nacimiento de sí mismo para poder convertirse en la vida en el sello número 20. Al llegar al sello número 14 es un día blanco de refinación de lo que sucedió ayer. Ayer fue
el sello número 13, la letra M, con la que se inicia el proceso de datos. El día de hoy se refina ese procesamiento de datos, por eso más adelante dice sello la salida de la temporalidad. Uy, discúlpame, la salida. Es que los hago tan temprano estos videos que todavía no tengo la mente muy fresca. Así que bueno, fe de ratas. El sello la salida de la temporalidad con el tono rítmico de la igualdad. Eso es hoy, no nos confundamos. Y eso, bueno, se logra mediante la acción de los dos primeros versos, que es organizo con el fin de encantar, equilibrando la receptividad. Y bueno, ¿y cómo se equilibra la receptividad? Bueno, primero es la receptividad de lo que hay fuera con lo que hay dentro. Acordate que la experiencia de Maya es la experiencia de ser el afuera, la grilla tridimensional en donde se manifiestan las proyecciones de tu mente. Tu mente es creadora, está creando la realidad. Si bien solamente estás utilizando una mínima parte y porción de tu mente funciona a velocidad luz recreando todo lo que estás sintiendo alrededor tuyo. En cada instante presente tu mente toma una definición de lo que está sucediendo en ese instante, en ese holograma preciso para poder recrear todo para el próximo y para el próximo y para el próximo y así todo el tiempo. Es un mecanismo tan perfecto el de la creación que está creándote a partir de una sola chispa vital que te da la sensación como un rayo de energía, de vida dentro de tu cuerpo, de que sos todo el cuerpo. Pero en realidad esa es la ilusión de la existencia, el ser el cuerpo físico, porque en sí solo sos una chispita, pero que va tan rápidamente cambiando de forma, muriendo y naciendo, se enciende y se apaga, se enciende y se apaga, y cada vez que se enciende es una partícula subatómica distinta de tu cuerpo, hasta lograr poder ser todas las de tu cuerpo, pero en función de ser todas las partículas de tu cuerpo de un instante lineal de tu película de la vida. Es hermosísima la creación y es hermosísima la forma en que la desarrollamos también, desde nuestros cuerpos, desde nuestra posibilidad de ser solo una chispa creando un cuerpo. Al crear tu cuerpo no hay ninguna necesidad de tener que crear el mío. Yo tranquilamente soy prana, soy la existencia que sucede a través de tus sentidos. Y eso te lo diría Maya, te lo diría la ilusión del mundo, te lo diría la diosa Maya si te estuviese hablando con sinceridad, cosa que nunca sucede porque la sinceridad pasa a otro plano, la sinceridad se deja para las ideas autoexistentes. Y estas son de las formas de todo lo que tenés recreado alrededor tuyo como si fuesen las formas de la vida del mundo planeta Tierra. Por lo tanto, la sinceridad del gato es ser gato, la sinceridad del mono es ser mono, la sinceridad del perro es ser perro y la sinceridad del ser humano es ser humano. ¿Qué es ser humano? Bueno, ser humano es a lo que está jugando el cuerpo raíz ser porque adquirió la forma del ser humano para poder vivir la experiencia de ser una vida mortal desde que nació hasta que muera y en este momento estamos transitando su existencia en paralelo siendo todas las otras cosas que hay en el mundo. Somos durmientes almacenados dentro del cuerpo raíz creyendo ser los seres del mundo. Así de linda es nuestra creación y así de simple es nuestra creación. Después, obviamente, como cada uno de nosotros albergamos una mente, desarrollamos pensamiento, imaginamos, recreamos el mundo con nuestras manos, somos los manos. Como diría Darwin, somos evolución del que es el mono, feliz que sale a jugar, y el humano con su sabiduría madura todo esto para que se convierta en una hermosa obra de arte planetario en donde estamos existiendo, viviendo y compartiendo juntos el mundo que hemos creado. Entonces, ¿a dónde va todo esto? Va a que la receptividad es esta sensación que vos sentís dentro tuyo, escuchándome, siendo receptivo a lo que te estoy diciendo. Y yo te estoy encantando.
A veces funciona, a veces no funciona. Por ahí te estoy hablando y ya apagaste el televisor o saliste de este video y te pusiste a ver unas chicas de Instagram, qué sé yo. O sea, lo que sea que te esté atrayendo, en lo cual pones el foco de tu atención y te quedas como un bobo con la boca abierta escuchando eso, es porque entraste en el estado de la receptividad. ¿Ok? Ser receptivo es entregar tu tiempo a que eso otro te impregne con aquello que te está diciendo o que te está expresando. O en el caso del día de hoy, con la energía sensorial de tu entorno que impregna tu interior a través de tus sentidos. Entonces, el día de hoy, Dios, lo colectivo que emana desde tu corazón y se convierte en todas las cosas que hay alrededor tuyo, está utilizando el Yux R6 para convertirse en la primera sensación energética que vas a sentir de todas las cosas que tenés alrededor, absolutamente todas las cosas. Pero acordate siempre que si de todas las cosas que tenés alrededor, yo hago siempre un jueguito, digo sola, 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 y cuando encuentro aquello con lo que voy a hacer foco, digo hola. Entonces sola, 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 hola. Sola, 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 hola. Y en aquello a lo que digo hola, se desarrolla la ola de energía de amortiguación energética entre esa cosa y yo. Aquello en donde hago foco y digo hola. Entonces, si mi primer palabra es hola, empieza a existir una atención focalizada entre aquello y uno mismo y ya deja de estar Dios de entre medio aplicando la energía del supuesto R6 del día, sino que voy a terminar amortiguando con el yux destino de esa cosa. Acordate que todas las cosas tienen un yux propio, pero no lo sentís, a menos que focalices hacia alguna de esas cosas, o al menos que alguna de esas cosas focalice en vos su energía. Entonces por ahí vas caminando o estás en un subterráneo, en una ciudad y de pronto sentís que alguien te observa. Mirás para un costado y sí, alguien te estaba observando. Bueno, es porque esa persona te estaba observando, entonces empezó a amortiguar con tu yux destino. Y eso hizo que tu yux destino le avisara a tu conciencia de que algo está amortiguando energéticamente con vos. Si no, con lo que hubieses estado amortiguando es con lo que está produciéndose por Dios como la energía del día alrededor tuyo. ¿Ok? Bueno, y sobre el mandato, ¿qué te voy a decir? Ya sabes casi todo. Llevamos 214 días juntos, te leíste los mandatos todos los días. Bueno, el día de hoy leete el mandato cuantas veces necesites, aprendételo bien. eh, Estate atento a lo que está sucediendo porque hoy está sucediendo un encantamiento. R6 salió afuera para encantarte tu existencia. Organizando, organizando, organizando. Yo organizo. Bueno, mi querido, que tengas un feliz día. Seguimos mañana. Chau, chau.